Buenas tardes. Hoy vamos a ver un poco las herramientas que tenemos para el diagnóstico del laboratorio en los pacientes con trombocitopenias y trombocitopatías. Más que el diagnóstico, vamos a ver en general herramientas que nos van a servir para llegar al diagnóstico. Algunos datos sobre las plaquetas, sobre sus tamaños, volumen, el recuento en sangre. Y hay que recordar que trombocitopenia la vamos a considerar cuando el número de recuento plaquetario sea menor a 150.000 por 10 a la 9. Las metodologías de estudio se van a mezclar en algún momento con respecto a las trombocitopenias y las trombocitopatías, ¿sí? A la derecha vemos un gráfico de disponibilidad, lo cual es bastante de sentido común, digamos. Vamos a tener más disponibilidad de un hemograma y una microscopía óptica que una medida de analitos plaquetarios o microscopía electrónica. Como les decía, entonces lo primero que necesitamos es saber el recuento de plaquetas, aunque el gold standard sigue siendo el recuento en cámara. Y hay muchísimos avances con respecto al recuento plaquetario por citometría de flujo. La disponibilidad que se cuenta con este método de citometría es poca. Si bien los contadores electrónicos han hecho muchísimos avances en marcación de plaquetas para llegar a un mejor recuento, los recuentos de plaquetas de bajo orden tienen bastante coeficiente de variación entre laboratorios y entre instrumentos. Vemos, por ejemplo, que nosotros contamos con contadores electrónicos que le definimos lugar, digamos una zona en la cual van a medir los índices plaquetarios, pero esto con macrotrombocitopenias o plaquetas muy chicas puede dar lugar a error. Trombocitopeñas, lo que habitualmente vamos a usar, es la inspección del frotes de sangre periférica, en donde vamos a ver el número, granulación y morfología de las plaquetas. También podemos ver otras líneas celulares, como por ejemplo inclusiones en los neutrófilos. Podemos verificar si hay pseudotrombocitopenia, por ejemplo por el uso de EPTA, y también podemos hacer una medida, si contamos con la aparatología suficiente, una medida de los diámetros plaquetarios para evaluar si son macroplaquetas o plaquetas. Muy escuetamente podemos separar en tres grupos de las trombocitopeñas hereditarias: aquellas con plaquetas pequeñas, otras con plaquetas normales y las macrotrombocitopeñas. Ya vamos a volver sobre esto en algún momento. El frotis normal sería una visión así. Ya entrando, por ejemplo, para ver pseudotrombocitopenia provocada por el uso de etilenglicol tetracético como anticoagulante, se puede poner en manifiesto también. La identificación de agregados plaquetarios, por ejemplo en la enfermedad de von Willebrand tipo 2B, también se puede hacer evidente en los frotis. Podemos evaluar la presencia de los cuerpos de Doll o Doll-like en neutrófilos, en las patologías relacionadas al gen del MIH9. Estos son otros ejemplos. Ahí se ven, digamos, las inclusiones azules citoplasmáticas, que a veces son muy lindas para ver al microscopio, pero no siempre le podemos sacar una linda foto. Este es un ejemplo al mismo tipo de paciente del uso de inmunofluorescencia. Como pueden ver, a la izquierda hay un control y a la derecha está el paciente, que si se fijan bien en la tinción de Meigroungal-Giemsa no se llega a distinguir una mancha o una aureola o una inclusión tipo Doll-like. Sin embargo, la inmunofluorescencia fue muy eficiente, o por así decirlo, para detectar la patología, y que tiene una distribución diferente de la miosina. Estos son otras fotos de macrotrombocitopenias. No todas pudieron ser
esto es de nuestro laboratorio, no todas pudieron ser diagnosticadas, pero bueno, sí llegamos a la conclusión que son macrotrombocitopenias. En síndrome mieloproliferativo también puede darse este caso de macro. Y también unas plaquetas raras de origen desconocido y diagnóstico más desconocido todavía. Esperamos que en el futuro podamos acercarnos con biología molecular. Las proplaquetas también pueden ser detectadas en frotis de sangre periférica. Con respecto a las trombocitopatías, lo que entonces es la función que tiene la plaqueta, no tanto ni el volumen o tamaño, ni cantidad, sino cómo funciona toda su maquinaria. Como vemos, la cantidad de analitos internos que podemos evaluar son muchos. La tecnología para evaluar cada uno excede la charla que estamos dando hoy en día, pero digamos, hay para entretenerse realmente de lo que podemos evaluar. Los receptores membrana plaquetaria, digamos, más conocidos y más estudiados son la glucoproteína 1B95, que es un puente para unir factor von Willebrand, al igual que la glucoproteína 6, que fundamentalmente se une a colágeno, la 4, la 1A2A, también colágeno, y la 2B3A, que une fibrinógeno, factor von Willebrand y fibrinoctina. Estas son, como les decía antes, entonces receptores de membrana plaquetaria para relacionarse, ya sea con endotelio, subendotelio y entre otras plaquetas. Todo el mecanismo de funcionamiento de la plaqueta es bastante complejo y hay, digamos, múltiples vías para estudiar. En general, los métodos para estudiar la función plaquetaria son los de agregación en sangre entera, que tienen ciertas ventajas, pero no es de uso multitudinario, entonces la armonización de los resultados todavía debería debería tener todavía un camino de evaluación. El multiplate es un método en el cual lo que se mide es el cambio de conductividad entre dos electrodos a medida que las plaquetas se agregan luego del agregado de un agonista. El Verify Now Multiplate es otro dispositivo que mide agregación plaquetaria, tiene ciertas celdas que con agitación poseen agonistas en ellas que van a provocar la agregación plaquetaria, y esto se mide por transmisión de luz. El PFA-100 es un dispositivo que tuvo bastante fama en los años anteriores y es básicamente una absorción de sangre a través de un capilar que en su borde puede tener colágeno y adrenalina o colágeno y ADP. Entonces lo que se mide es el tiempo en que tarda la sangre del paciente en obturar ese orificio. El Conan Plate es otro dispositivo para la medida de la agregación plaquetaria, y básicamente se trata de dar el efecto de shear stress de la sangre sobre una placa y sobre la cual se van a ir agregando las plaquetas. Esta placa después se lava, se tiñe y se evalúa en forma óptica. La trombolastografía TEG o ROTEM son dispositivos que miden la coagulación de sangre entera. Por supuesto, las plaquetas tienen que ver en esto, pero dependen de otros parámetros más, como concentración de fibrinógeno, etcétera. La metodología en lo que se basa es en un transductor que se sumerge en una cubeta
y ya sea el transductor o la cubeta pueden variar según la metodología, y al momento que empieza a coagular se empiezan a formar fibras entre el transductor y la cubeta, y esto hace, o sea, esto se puede medir en un gráfico que nos va a dar bastante información. Por último, la turbidimetría o agregometría por emisión de luz o transmisión de luz es, con respecto a la agregación plaquetaria, es uno de los dispositivos más usados, y básicamente es una cubeta con plasma rico en plaquetas, con un agitador termostatizado a través del cual pasa una fuente de luz, y del otro lado hay un detector. Cuando las plaquetas empiezan a agregar, empieza a haber más transmisión de luz, y por lo tanto vamos a ver un registro de agregación como está destacado ahí. De todos los métodos, digamos, sigue siendo el gold standard, aunque por supuesto se han hecho muchísimos avances con otras cosas, pero como todo, hay pros y contras para todos los métodos. Uno llega a pensar en definitiva que no es un único diagnóstico usando un solo método, sino que es el conjunto de todo lo que nos va a arrimar al diagnóstico. Como antes, o sea, podemos ampliar listas muy grandes, pero a grandes rasgos los defectos de interacción plaqueta-pared vascular que podemos encontrar y que podemos ver por la agregación plaquetaria, por ejemplo, enfermedad de von Willebrand, síndrome de Bernard-Soulier, que van a tener que en cuenta la interacción de la plaqueta a través del factor von Willebrand. Y también los defectos de interacción plaqueta-plaqueta, como la fibrinogenemia o la trombostenia de Glanzmann. Con respecto a la detección de defectos internos de las plaquetas, mucho hay por hablar, y fundamentalmente podemos tener deficiencias de funcionalidad, pero que pueden ser debidas a varias razones. La agregación plaquetaria, bueno, como siempre, la hemos usado para ver los efectos de tratamientos con anticuerpos monoclonales. En azul está lo que sería la curva normal y en rojo la del paciente tratado. Y, por ejemplo, para el diagnóstico de trombostenia de Glanzmann, estos serían algunos de los parámetros, digamos, que podemos encontrar en la misma. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que lo que llamábamos antes variantes de trombostenia de Glanzmann pueden estar debidas, las variantes son falta de función en la agregación plaquetaria, pero cuando vamos a ver los receptores, que ahora vamos a ir un poco a citometría de flujo, estos están normales. Entonces puede ser que sea una trombostenia de Glanzmann, pero las variantes podrían deberse a otros defectos internos, por ejemplo la quindlina 3, que tendremos que después tratar de caracterizar. La citometría de flujo, como otro mecanismo de estudio, nos puede dar pautas sobre la cuantificación de receptores de membrana, la funcionalidad de receptores, por ejemplo, la adhesión o no del PAC1, la detección de procesos de fosforilación interna, ¿sí? La detección de activación plaquetaria, por ejemplo, podemos medir cuál es la exposición de P-selectina. Y bueno, un poco lo mismo que el anterior, la marcación interna de proteínas también nos puede dar pautas para arribar. Esto es unos histogramas típicos de trombostenia de Glanzmann. En la fila superior es el control normal, y en la fila inferior, a la izquierda, vemos que no hay marcación para CD41, al centro no hay marcación para CD61, que serían respectivamente la 2B y 3A del receptor de membrana plaquetaria. Y
Por supuesto, CD42 a la derecha de todo abajo es igual que un normal porque glicoproteína 1 en la trombostenia de Glassman no falta. Con respecto a la biología molecular, es mucho lo que se está haciendo y lo que se hizo. Vean que hay una plétora, por así decirlo, de genes que se estudian en este consorcio Bridge en Inglaterra, que apuntan a los diferentes estadios de maduración hasta la formación de la plaqueta, e incluso, si ven a la derecha en ocre amarillo, incluso también se analizan todos los genes de señales y de receptores. Lo que tenemos que tener en cuenta también es, con respecto a los genes que se van a analizar, es si tenemos una macrotrombocitopenia que no sea sindrómica o que sea sindrómica. Esto es decir, que está acompañada por alguna otra patología que podemos incluir dentro del análisis del diagnóstico. Y hay otros tipos de trombocitopenias con plaquetas normales o de pequeño tamaño, como vimos antes, que, bueno, también están relacionadas con si son sindrómicas o si no son sindrómicas. Esto aquí apunta a que el hecho de que tengamos una gran información de biología molecular con estas grandes paneles de Next Generation o de todo de secuenciación del exoma, no nos da de por sí el diagnóstico de lo que a un paciente le ocurre. Esto es, hay que ver toda la información en conjunto para llegar al tratamiento. Muchísimas gracias.